Bienvenidos a nuestra última sesión de hoy. Mañana tendremos 5 y en sábado tendremos 3. Así que intentaremos terminar lo que realmente necesitamos terminar aquí. Las próximas sesiones y al menos la sesión de hoy, más 2 más mañana, vamos a estar tratando con Apocalipsis capítulo 10 y hoy día veremos el libro pequeño de Daniel 12, verso 4. Así que vamos ahora a la página 221, y vamos a revisar ahora el pequeño libro de Daniel 12, verso 4. ¿Están ahí ya? Levante sus manos si ya lo encontraron. Muy bien, todos están ahí ahora. Una revisión de la estructura de quiasmo que hay en Daniel del 1 al 7 revela que el libro de Daniel es, de hecho, compuesto por 2 libros en uno. El primer libro considera los capítulos del 1 al 7 de Daniel. El segundo libro considera los capítulos 8 al 12 de Daniel. Ahora, si van a la siguiente página, van a encontrar una ilustración de cómo los capítulos de Daniel del 1 al 7 son un libro en sí mismo. Y están ilustrados como un candelabro. Ustedes ven ahí que al tope del candelabro está Daniel capítulo 1, la introducción. Esa es la introducción al libro completo de Daniel. Luego notarán que en el mismo brazo, debajo de eso, tienes a Daniel 2 en un lado y a Daniel 7 en el otro lado. La razón por la cual están en el mismo brazo es porque el tema es el mismo. En Daniel capítulo 2 tienes 4 metales. En Daniel 7 tienes 4 bestias. Son profecías encadenadas, por eso que están en el mismo brazo de la lámpara. Luego, Daniel 3 y Daniel 6 están muy relacionadas, porque ambos tratan de historias que son muy similares. En Daniel capítulo 3 tienes a 3 jóvenes que son arrojados en un horno ardiendo, porque se rehúsan a practicar falsa adoración. En Daniel capítulo 6 tienes a Daniel que es arrojado al foso de los leones, porque él insistía en adorar a su Dios de acuerdo a lo que dictaba su conciencia. Y luego en Daniel 4 y 5 encontramos otro tema en común, porque en Daniel capítulo 4 tienes la caída de Nabucodonosor por ser arrogante, el rey de Babilonia. Y en Daniel 5 tienes la caída definitiva de Belsasar por su arrogancia. Así que pueden ver aquí la estructura que tiene la primera parte del libro de Daniel, o el primer libro de Daniel, es un libro en sí mismo. Y ahora, el primer libro, que es la siguiente sección que tenemos aquí abajo en la página 222, tienes en Daniel 7 una secuencia de poderes. Vamos a ir ahora a Daniel capítulo 7. Y estos poderes nos conducen hasta el momento en que el juicio comienza. Así que los vamos a ver ahora, no los vamos a ver en detalle, eso sí. El león representa ¿qué? Babilonia, el oso, a los medos y persas, el leopardo, a Grecia, el dragón, a la Roma imperial, los 10 cuernos, la división de Roma, el cuerno pequeño, al papado, que gobierna por ¿cuánto tiempo? 1260 años. ¿Cuándo termina ese periodo de gobierno? En 1798. Y luego aparece algo muy inesperado que es comentado en el libro El Evangelismo. Y me refiero a que después de que la herida mortal o después de que el papado termina su periodo de dominio, ¿qué es lo que tenemos ahí en Daniel 7? Tenemos el juicio. Y vamos a notar que el juicio tiene 3 etapas. En otras palabras, el libro de Daniel presenta el juicio en 3 etapas, tal cual como los juicios en Estados Unidos hoy en día. Primero que todo, tienes la investigación de la evidencia. En segundo lugar, basado en la evidencia, tienes el veredicto. Y, en el tercer lugar, tienes donde se da la recompensa o la ejecución del veredicto que está basado en la investigación. ¿Me están siguiendo en esto? ¿Y es así como funciona nuestro sistema judicial aquí en Estados Unidos? Sí, tienes un juicio, luego en base al juicio tienes un veredicto, y finalmente el veredicto es implementado. Entonces, ahora vamos a notar la nota que está al principio de la página 223.
La secuencia de poderes indica que el juicio comenzaría ¿cuándo? En algún momento después de 1798. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño gobierna hasta 1798 y después es el juicio. Así que tiene que ser después de 1798, porque tenemos aquí un cambio de eventos. Así que la secuencia de poderes indica que el juicio comenzaría en algún momento después de 1798 y concluiría con Cristo recibiendo el reino de su Padre, ¿cierto? Nadie antes del 23 de octubre de 1844 entendió que el juicio ocurriría en 3 etapas. La investigación en el cielo, la sentencia o el veredicto en el cielo y la recompensa en la tierra. Antes del 23 de octubre de 1844 nadie sabía eso. Porque eso tendría que entenderse ¿cuándo? Cuando el pequeño libro sea abierto, en el tiempo del fin. Ahora, Daniel 7 se desarrolla en 4 ciclos repetitivos. El primer ciclo es versos del 9 al 10. El segundo ciclo son los versos 17 y 18. El segundo ciclo es Daniel 7, 21 y 22. Y el cuarto ciclo es Daniel 7, de los versos 25 al 27. Entonces, ahora vamos a revisar estos ciclos repetidos que encontramos en Daniel 7. Comenzaremos en el verso 9. El cuerno pequeño ya ha terminado su trabajo. Y el último evento está en el verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿Y dónde vive él? Así que, ¿dónde está pasando esto? En el cielo. Y se sentó un anciano de días. En otras palabras, antes de esto, él no estaba sentado ahí. Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones y millones asistían delante de él. ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde viven los ángeles? Así que, ¿dónde está pasando esto? ¿Dónde el juez se está sentando y los libros se están abriendo? En el cielo. Luego dice, el juez se sentó, ¿dónde? Y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se abren los libros? Para examinar la evidencia, para hacer una investigación, un juicio investigador. Bien, vamos ahora al verso 13 y 14. Esta es la continuación de la escena. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Venía con las nubes del cielo. ¿Qué son las nubes del cielo? Los ángeles. Así que esto, ¿dónde está pasando? En el cielo. ¿Y vinieron a dónde? Al anciano de días. ¿Dónde? En el cielo. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién trajo a quién? ¿Delante de quién? Los ángeles, la nube, trajeron al Hijo del Hombre delante del Padre que está sentado para comenzar el juicio. Ahora, ¿por qué Jesús va para allá? Verso 14. Y le fue dado dominio. ¿A quién? A Jesús. ¿Y fue dado por quién? Por el Padre. Le fue dado dominio, gloria y ¿qué más? ¿Para qué fue Jesús al Padre? ¿Para recibir qué? Para recibir dominio, gloria y reino. Fue para recibir su reino. Y continúa diciendo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Dónde ocurre el juicio investigador? ¿Dónde Jesús recibe su reino? En el cielo. ¿Cierto? Fue al anciano de días para recibir ¿qué? El reino. La investigación ocurre allá arriba y también recibe el reino en el cielo. La sentencia de recibir el reino ocurre en el cielo. Ahora vamos a los versos 17 y 18. Ahora viene la interpretación. La visión en Daniel 7 ocurre del verso 1 al 14. Luego vienen 3 ciclos que agregan explicaciones. Daniel quiere saber qué representan estas bestias y de qué se trata esto del reino.
Así que en el verso 17, el ángel vuelve y le dice a él, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino, ¿quién? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Les pregunto, ¿esto de poseer el reino es cuando el veredicto es implementado? ¿Y los santos de hecho reciben el reino? Absolutamente. Así que aquí se da una explicación corta de las 4 bestias. No con muchos detalles, el ángel simplemente dice, las 4 bestias son 4 reinos, y después de eso dice, los santos recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Una explicación corta, pero Daniel no está satisfecho. Él dice, necesito saber más, en especial de la 4ª bestia y la escena del juicio. Así que en el verso 21 encontramos estas palabras. Y veía yo que este cuerno, ahora él va a ir para atrás al periodo del cuerno pequeño. ¿Cuál periodo de la historia es ese? ¿De qué fecha a qué fecha? Del 538 a 1798. ¿Qué trompeta? 4ª trompeta. Así que dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días. ¿Vino a dónde? Al Padre, ¿cierto? Esto está amplificando lo que vimos antes. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio ¿a quién? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Dónde se le dio el juicio a los santos del Altísimo? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Así que les pregunto, ¿ese es el veredicto? Por supuesto que lo es. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Dónde se da el veredicto? En el cielo. Pero ¿cuándo el veredicto es implementado? Continuemos leyendo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Es esa la implementación del veredicto? ¿Ven aquí las 3 etapas? Investigación, veredicto, implementación del veredicto. Así que dice, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Daniel aún quiere saber más. Así que en el verso 25, el ángel vuelve para hablarle del cuerno pequeño de nuevo. Verso 25. Ven, hasta Daniel funciona en ciclos. Y el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero luego, ¿qué va a pasar? Pero se sentará el juez. ¿Dónde? Bueno, tú ya lo sabes, es en el cielo. ¿Y luego qué pasa? El juez se sentó, ¿y qué pasó después? Y le quitarán su ¿qué? Dominio. ¿Dónde? En el cielo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Así que ¿quién recibe el reino primero? Jesús. ¿Quién recibe el reino después como una implementación del veredicto? Los santos, con Jesús. Así que dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ese es Jesús. ¿Están siguiendo la idea? Esto no podía ser entendido hasta después del 23 de octubre de 1844. Los milleritas no lo entendieron. Por eso es que fueron grandemente decepcionados. Ahora, ¿qué significa que Jesús recibiera el reino de su Padre? ¿Cuál es su reino? Su reino debe ser su pueblo. ¿Cómo Él determina quién es su pueblo? Así que Él tiene que examinar los casos de todos los que llevan su nombre, para ver si ellos realmente son siervos del reino. Y cuando todos los casos son examinados y muestran quién es realmente un miembro de su reino, luego la gracia se cierra
y Jesús vuelve para dar el reino a su pueblo. ¿Me están siguiendo en esto? Ahora, leamos esta declaración de Ellen White. Es muy clara. Abajo, en la página 224. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, ¿cuál juicio? Lo marqué aquí en el manual. Sabemos que es el juicio investigador. Había proseguido el juicio de quién? De los justos muertos, comenzando con quién? ¿Qué persona? Adán, ¿cierto? Y luego el de los justos vivientes. Este es en el tiempo del fin, el sellamiento, de los 144,000. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido ¿su qué? Su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino. Así que, ¿qué es el reino? Los súbditos del reino. Y consumado el matrimonio del Cordero, porque cuando la gracia se cierra, Jesús se casa con la totalidad de su pueblo. Lean el material sobre el matrimonio, porque no vamos a tener tiempo de revisarlo ahora. Está al final de estas notas de estudio. Porque ahí entenderán que cada individuo que reciba a Cristo, que es un verdadero Hijo de Dios, será invitado a las bodas. Pero la totalidad corporativa es la novia. Así que la novia de Cristo, en el tiempo del fin, son todos los redimidos, su reino. Pero los individuos son invitados a las bodas. Puede sonar un poco extraño, pero así es. Pero si leen el material, va a ser mucho más claro. Ella continúa. A propósito, tomar el reino o casarse con el reino es la misma cosa. Dos formas diferentes de decir lo mismo. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados ¿a quién? A Jesús. ¿Y a quién más? A los herederos de la salvación. ¿Eso es lo que dice Daniel 7? ¿Que el reino fue dado a Jesús y luego a los herederos? Sí. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítanme darles una ilustración de lo que va a pasar en el juicio investigador. Quiero que se imaginen el momento en que el caso de Juan Hus aparezca en las cortes celestiales. No sabemos cuándo fue eso. Es en orden cronológico de acuerdo a cuando la persona vivió. Así que les pregunto, ¿fue que el juicio de Juan Hus aquí en la tierra una gran injusticia? Sí. ¿Él era inocente? Sí. Y aún así el inocente murió. Y aquellos que eran culpables vivieron. ¿Cuánta justicia vemos ahí? No hay justicia para nada. ¿Será que Dios rectificará eso? Un Dios justo rectificará eso. Así que una corte terrenal pronunció un juicio injusto contra Hus y lo mató. El cuerno pequeño prevaleció. Le fue bien a él. El justo muere y el injusto vive. Así que en el juicio en el cielo, Dios dice, Juan Hus, preséntese en el asiento del juicio. Estoy dramatizando para impresionarlos. Así que un ángel trae el DVD de Juan Hus, los registros de su vida. Y estos registros son examinados. Y los jurados en el cielo están impresionados. Dicen, espera un minuto, algo está muy mal aquí. Juan Hus dio su vida por Jesús. Era un hombre fiel. Y un juicio injusto fue dado en la tierra. Necesitamos rectificar eso. Así que el juicio se declara en favor de Juan Hus. Les pregunto, ¿cuál es el foco aquí? ¿El foco en Daniel 7 es el cuerno pequeño, la persecución del cuerno pequeño? ¿O está enfocado en rectificar los juicios terrenales, lo que el cuerno pequeño hizo, así que el pueblo de Dios pueda eventualmente estar a salvo en el reino? ¿Sabes? Es mala idea decir que el centro de Daniel 7 es el cuerno pequeño o que los santos están recibiendo el reino. Porque para que los santos que han sido pisoteados por el cuerno pequeño puedan recibir el reino, es necesario que las cortes celestiales rectifiquen el hecho. ¿Les hace sentido eso? Esa es una doctrina fundamental adventista. Ahora vamos a la página 225. El segundo libro del libro de Daniel. El segundo libro en Daniel es Daniel 8 al 12. Así que Daniel del 1 al 7 es un libro en sí mismo. Sí.
Tiene una estructura organizada como un quiasmo. Pero el segundo libro es el libro que se menciona en Daniel 12:4. ¿Qué es lo que dice? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿El libro estaría sellado por siempre? No, el libro estaría sellado en el tiempo de Daniel, pero ¿se abriría cuándo? En el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Cuándo correrán de aquí para allá? En el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Eso significa que va a haber aviones y automóviles, y locomotoras, y armas nucleares, y cepillos de diente eléctricos. No es lo que está diciendo. ¿El conocimiento de qué va a aumentar? Conocimiento de lo que hay en el libro pequeño, porque el libro pequeño se ha abierto. Eso es mucho más poderoso en el evangelismo, cuando le mostramos a la gente que eso es exactamente lo que pasó cuando llegamos a 1844. La gente estaba interesada en Daniel 8 al 12. El segundo libro de Daniel estaba cerrado y sellado en los días del profeta, alrededor del 538 a.C., para ser abierto en el tiempo del fin, en 1798. Este verso no tiene nada que ver con el aumento de la ciencia y la tecnología. Cuando Dios remueva el sello del libro en el tiempo del fin, la gente correrá de aquí para allá buscando aumentar su conocimiento en el contenido del libro. Esa es la forma en que Ellen White entendió invariablemente la expresión «el conocimiento aumentará». Ella nunca se refirió a un aumento en la tecnología. ¿Sabes? Amós 8, 11 y 12 usa el mismo lenguaje. Noten Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán. Esa es la misma expresión que encontramos en el original que dice irán de aquí para allá, en Daniel 12:4. Pero ellos están corriendo para encontrar ¿qué? Y ahí dice que discurrirán buscando ¿qué? La palabra de Jehová. Y no la hallarán. Así que la porción, y escuchen esto claramente, la porción de Daniel que fue sellada no es todo el libro. Es Daniel del 8 al 12, e incluso no es todo Daniel del 8 al 12. Es la porción que tiene que ver con los 2300 días y el comienzo del juicio investigador en 1844. Eso fue sellado y no pudo ser entendido hasta el día después de eso. Ahora, tú te preguntarás, ¿de dónde sacamos eso? ¿Qué prueba tenemos de eso? Bien, examinemos 5 pruebas. La Biblia dice en la voz de 2 o 3 testigos. Así que tengamos 5, por si acaso. El libro de Daniel está en 2 diferentes lenguajes. El capítulo 1, el cual es la introducción del libro completo, está en hebreo. Pero los capítulos del 2 al 7 están en arameo. Y los capítulos del 8 al 12 en hebreo. ¿Eso parece ser una clara distinción entre la primera y la segunda mitad del libro? ¿El cambio en el lenguaje? Absolutamente. Esa es una evidencia de que estamos tratando 2 libros distintos en uno. Razón número 2. Hay una clara evidencia que la mayor parte de Daniel, es decir, capítulos del 1 al 7, con la excepción de la escena del juicio en Daniel 7, fue entendido mucho tiempo antes del tiempo del fin. El padre de la iglesia, Hipólito, quien escribió en el 3er siglo después de Cristo, entendió la secuencia de los poderes de Daniel 7. Así que la totalidad de Daniel 7 estaba sellado antes del tiempo del fin, pero Hipólito lo entendió en el 3er siglo, tal como los adventistas. Leámoslo. Al hablar de un león del mar, en Daniel se refería al levantamiento del reino de Babilonia, y que esta era la cabeza de oro de la imagen. Luego, después del león, ve a una segunda bestia, como un oso, que significaba los persas, porque después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. Y al decir que tenía 3 costillas en la boca, señaló las 3 naciones persas, medas y babilonias que estaban expresadas en la imagen por la plata después del oro. Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos, porque después de los persas, Alejandro de Macedonia tenía el poder cuando Darío fue derrotado, lo que también se indica por el bronce en la imagen. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, mostró muy claramente cómo el reino de Alejandro estaba dividido en 4 divisiones. ¿Vamos bien hasta acá?
Suena como un adventista, ¿cierto? Porque al hablar de 4 cabezas se refería a los 4 reyes que surgían de ella, porque Alejandro, al morir, dividió su reino en 4 partes. Y continúa, luego dice, la bestia era espantosa y terrible, tenía dientes de hierro y garras de bronce. ¿A quiénes, pues, se refiere esto, sino a los romanos, cuyo reino, el reino que aún permanece, está expresado por el hierro, porque dice, sus piernas son de hierro? ¿Entendía él bien las 4 bestias de Daniel 7? ¿Así que estaba eso sellado hasta el tiempo del fin? No. Pero tú te preguntarás, ¿habrá entendido el cuerno pequeño? ¿Y los 10 cuernos? Bien, tenemos otra cita aquí de él. Está abajo en la página 226. Miremos lo que está ante nosotros con más cuidado y examinémoslo, por así decirlo, con los ojos abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león por la que se representaba a los babilonios. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso, que representa a los medos y los persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, por lo que se refiere a los griegos que gobernaron desde Alejandro en adelante. Las piernas de hierro son la bestia espantosa y terrible, por lo que se refiere a los romanos que controlan el imperio ahora. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que han de ser, porque eso no ha sucedido aún. El otro cuerno pequeño que brota en medio de ellos es el anticristo. Ahora, hay una cosa que Hipólito no entendió. ¿Qué es lo que no entendió? Terminemos de leer esta declaración. La piedra que hiere la imagen y la rompe en pedazos y que llenó toda la tierra es Cristo, que viene del cielo y trae juicio sobre el mundo. ¿Eso está correcto? Así que Jesús viene a la tierra a juzgar. No, ¿acaso él entendió que había un juicio celestial antes que Jesús viniera con un juicio para el mundo? Absolutamente. Así que él entendió todo en Daniel 7, excepto el juicio en el cielo. Así que las evidencias de estas citas indican que Hipólito entendió todo acerca de Daniel 7, excepto un detalle vital: el juicio investigador preadvenimiento en el cielo antes de la segunda venida. De acuerdo con el entendimiento de Hipólito, el juicio tomaría lugar cuando Jesús viniera del cielo a la tierra a juzgar el mundo y establecer su reino eterno. ¿Es eso lo que creían los mileritas antes de octubre de 1844? Absolutamente. Sin embargo, como ya lo hemos visto, el juicio investigador y el veredicto toman lugar ¿dónde? En el cielo, antes de que Jesús retorne a la tierra. Deberemos notar que la gente podía entender algunas porciones de Daniel que encuentran su cumplimiento antes del tiempo del fin. Por ejemplo, la gente podía entender los eventos históricos que pasaban en Daniel del 1 al 6 antes del tiempo del fin. Podían entender, por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos llegan a Babilonia y todas las cosas que pasan en el capítulo 1. Podían entender en gran medida lo que había en Daniel 2. Podían entender de los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Podían entender, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, que se vuelve loco por 7 años. Podían entender la caída de Babilonia y Belsasar. Podían entender a Daniel arrojado en el foso de los leones. Sí, y la mayor parte de Daniel capítulo 7, con la excepción de el juicio investigador en el cielo. Interesantemente, partes de Daniel 8 al 12 también se podían entender. ¿Podían las personas entender la profecía de las 70 semanas antes de octubre de 1844? Sí, muchas personas entendieron las 70 semanas, porque eso ya se había cumplido en Cristo. ¿Podían las personas entender sobre el carnero y el macho cabrío en Daniel 8? Claro, no necesita ser un científico. Ahí mismo dice que el carnero representa a los medos y persas y el macho cabrío a Grecia. Y que el cuerno notable representa al primer rey y que los 4 cuernos representan la división del reino de ese primer rey. Así que eso se podía entender. Tú sabes, hubo una discusión entre 2 padres de la iglesia, uno era Tertulio y un filósofo pagano llamado Porfirio. Y Porfirio le dijo a Tertulio, y le dijo, mira, Daniel 11 no puede haber sido escrito en el siglo VI por Daniel mismo.
tiene que haber sido escrito en el periodo intertestamentario, justo antes de Cristo, porque los detalles acerca de la historia son tan precisos que nadie podría haberlos predicho de antemano. Así que está muy claro que las primeras porciones de Daniel 11 se podían entender. Absolutamente se podían entender. Pero había una cosa que no se podía entender. Y eso es que habría un juicio investigador en el cielo antes de la venida de Jesús, donde Jesús examinaría los casos de los que profesan su nombre para establecer su reino, los miembros de su reino, y luego Él le daría el reino a su pueblo. Así que la razón número 2, por la cual no todo el libro de Daniel estaba sellado, es porque muchas porciones de Daniel se podían entender antes del tiempo del fin. Y la primera razón es que Daniel está en 2 lenguajes, lo que indica que el libro se divide en 2 partes. Hay una tercera razón. Ellen White. ¿Cómo sabía ella que el libro sellado era solo una parte de Daniel? Muchos académicos dicen, el libro es Daniel. No, ella no comete ese error. Leamos aquí algunas citas. La que está en la página 228. Voy a leer solo alguna de estas declaraciones porque el tiempo vuela. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción. ¿Qué es una porción? Una parte. Sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a ¿qué? A los últimos días. El ángel ordenó, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Así que, ¿qué es lo que se selló? Una porción del libro. La parte que tiene que ver ¿con qué? Con los últimos días. Noten la siguiente declaración. El gran conflicto 355. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje se está refiriendo al mensaje del primer ángel, la hora del juicio llegado. Pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. ¿Por qué el mensaje de los 3 ángeles podía ser proclamado solo en los últimos días? Porque antes de eso, la hora del juicio no había llegado. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos. Eso es Daniel 7, ¿cierto? León, oso, leopardo, bestia, 10 cuernos, cuerno pequeño. Esa es la sucesión de la que está hablando. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Eso es Daniel 7, ¿cierto? ¿Ese es el inicio del juicio? ¿La última etapa? Sí. Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel. Aquí viene la parte clave. Pero la parte de su profecía que se refiere a los últimos días, ¿la qué? Parte. Debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Está todo Daniel sellado hasta el tiempo del fin? No. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegase a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será ¿qué? Aumentada. Ahora saltemos la siguiente declaración y vamos a la que está en manuscritos liberados. Esa es muy interesante. La apertura del librito. ¿Cuál es el librito? El libro que fue ¿qué? Sellado hasta el tiempo del fin. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. ¿Qué tiempo? La profecía de los 2300 días. ¿Y qué parte es la que está sellada? La que está relacionada con la profecía de los 2300 días. Así que explícitamente ella dice, la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Ahora leamos la última declaración. Lamento tener que saltarme partes, pero el tiempo vuela. Pero este es un párrafo muy poderoso. Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reino que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa
de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. A propósito, esto no es en persona, sino a través de la apertura del libro que él escribió. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino. Daniel cierra las palabras y sella el libro, se le ordenó, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas, le dijo el ángel de Jehová, hasta el tiempo del cumplimiento. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Así que, ¿qué aspecto fue el que particularmente no entendió Daniel? Es el evento que está relacionado con el tiempo, la profecía de los 2300 días. ¿Se está entendiendo la razón número 3? Vamos ahora a la razón número 4. La evidencia interna de Daniel 8 al 12 prueba, más allá de cualquier duda, que estos capítulos componen el pequeño libro sellado hasta el tiempo del fin. En otras palabras, cuando examinas los capítulos en sí mismos, podemos descubrir eso. Estos capítulos tienen un tema central que los unen entre ellos: los 2300 días y la fecha de inicio del juicio investigador celestial. Ese es el tema central de Daniel del 8 al 12. Consideremos el contenido de estos capítulos uno por uno, para ver cómo se relacionan entre ellos con los 2300 días y el juicio celestial. Veámoslo rápidamente. Daniel 8. Deberías tener esto memorizado, porque fue la lección de escuela sabática del sábado pasado. La visión en este capítulo describe la cadena de eventos históricos que precede el comienzo del juicio investigador. ¿Qué es lo primero que tenemos en Daniel 8? Un carnero con 2 cuernos. ¿Qué representa eso? Medo-Persia. Luego un macho cabrío. ¿Qué reino es? Grecia. Luego tenemos un cuerno notable en la cabeza del macho cabrío. ¿Qué es eso? Es el primer reino, Alejandro el Grande. Luego 4 cuernos salen de la cabeza del chivo después que el gran cuerno se ha quebrado. Esa es la división en 4 ¿de qué? Del imperio griego. Luego tenemos el cuerno pequeño, que primero se extiende ¿cómo? Geográficamente, horizontalmente, y luego se transforma en un sistema que desafía al Dios del cielo. Pisotea a los santos y se mete con el santuario. Y luego, cuando Daniel 8 la visión termina con 2 mensajeros celestiales hablando, y uno de los mensajeros celestiales pregunta: ¿hasta cuándo esta visión será? La totalidad de esta visión. ¿Y cuál es la respuesta del otro mensajero? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería ¿qué? Sería purificado. Quiero que noten algo muy importante ahora. ¿La visión cubre qué? La pregunta es ¿hasta cuándo es la visión? La visión cubre desde Medo-Persia ¿hasta cuándo? Hasta la limpieza del santuario, ¿cierto? Recuerden eso porque vamos a volver a ese punto. La visión, ¿hasta cuándo la visión? Es la misma palabra visión que vimos más temprano en el capítulo, que describe Medo-Persia, Grecia, el primer rey, la división de los reinos, el cuerno pequeño, conquistando horizontal y luego verticalmente. Así que cubre completamente la visión que fue dada en Daniel 8. Y luego, algo interesante es que después viene Gabriel e intenta explicarle a Daniel, particularmente el elemento temporal de esta profecía. ¿Y qué pasó con Daniel? Él no pudo entenderlo. El capítulo termina diciendo que él no pudo entenderlo. Pero ¿tú sabes qué es lo que no pudo entender? Hay 2 palabras para visión en Daniel 8. Y a no ser que vayas a leerlo en hebreo, no lo notarías. La primera es la palabra chazón, que describe la visión completa, desde Medo-Persia hasta la purificación del santuario. La segunda palabra es maré, y la palabra maré se aplica solo a la visión de los 2300 días. Es exclusiva para ese punto. Y al final de Daniel 8, Daniel no dice no pude entender el chazón. Daniel dice no pude entender el maré. No pudo entender los 2300 días.
Así que en Daniel 8, Daniel se enferma y Gabriel no pudo terminar su explicación. ¿Le dijo Gabriel cuándo los 2300 días comienzan? ¿En Daniel 8? No. ¿Le explicó cuándo terminan? No. Solo le dijo 2300 días. Así que ahora Daniel está confundido, porque Dios le había dicho que Israel iba a estar cautivo por 70 años, y que después de eso volverían y reconstruirían el templo, los muros, y establecerían su religión. Y ahora dice 2300 años. Eso significa que probablemente hemos sido tan pecadores que Dios ha decidido que va a extender el periodo de castigo de 70 años a 2300 años. Así que en Daniel 9, el siguiente capítulo, el capítulo comienza y Daniel está estudiando la profecía de los 70 años. ¿Por qué está estudiando la profecía de los 70 años? Porque no le hace sentido el comparar los 70 años con los 2300 años. Y luego dice, después de estar ahí estudiando los 70 años, luego, el texto nos dice que Daniel empieza a orar. Somos pecadores, somos malvados. Merecemos lo que nos pasa. Hemos quebrantado el pacto. Pero luego, cuando llega al versículo 19, en el capítulo 8, capítulo 9, él dice, no tardes. Esa es una palabra importante. Él le dice al Señor, no tardes. ¿No tardes qué? No tardes en cumplir la profecía de 70 años de cautividad. Y luego Gabriel vuelve a aparecer al final de la oración de Daniel. ¿Y qué es lo que le da a Daniel? ¿Una explicación de qué? De las 70 semanas. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, voy a resumir, básicamente va a haber un periodo de ¿qué? 70 semanas, asignado para la nación judía, que representan 490 años. Los 490 años son la primera parte de ¿qué profecía? La primera parte de la profecía de los 2300 días, y nos da ¿qué más? El punto de partida. Así que ¿está Daniel 9 relacionado con los 2300 días? Sí, es el punto de partida. ¿Nos da también el punto de término? Por supuesto, si sabes cuándo comienza y que dura 2300 días, sabes cuándo va a terminar. Así que las 70 semanas son la primera parte, es el punto de partida, para la profecía que fue dada en Daniel capítulo 8. ¿Me están siguiendo hasta acá? Luego, en Daniel capítulo 10, tenemos una batalla interesante. Esa es la lección para esta semana a propósito. A propósito, este es un capítulo muy, muy importante. ¿Alguna vez has escuchado un sermón basado en Daniel 10? No es de los capítulos que estudiamos, pero es crucialmente importante. Hay un capítulo completo en este manual de estudios sobre Daniel 10, y tú deberías estudiarlo. Pero ahora solamente puedo darte una síntesis de cómo esto se relaciona con los 2300 días. Te pregunto, para que la profecía de los 2300 días se cumpla, ¿era necesario que Israel volviera a su tierra para reconstruir el templo? Por supuesto. Pero para que ellos pudieran volver a su tierra y reconstruir el templo, el rey de Medo-Persia tenía que darles ¿un qué? Un decreto. Y había dos individuos que estaban luchando con Ciro. Uno se llama el príncipe de Persia y el otro se llama Miguel. De hecho, primero es Gabriel y luego Miguel. Y había una lucha. ¿Acerca de qué luchaban? Luchaban con la mente de Ciro para que Ciro firmara el decreto para que el pueblo volviera a su tierra y reconstruyera el templo, y luego el decreto también les permitiría reconstruir su teocracia, de tal manera que la profecía de las 70 semanas comenzara a tiempo. Tú te preguntarás, ¿Satanás habrá podido interpretar la profecía de las 70 semanas y la de los 2300 días? ¿Por qué crees que Satanás levantó tantos movimientos falsos cerca de 1844? Marxismo, evolucionismo, los bahá'ís, los testigos de Jehová, los mormones, el espiritismo. Nombra cualquiera. Uno tras otro, porque Satanás sabía que Dios iba a levantar un verdadero movimiento y quería confundir la mente de la gente. ¿Me están siguiendo? Y así encontramos esta batalla en Daniel 10.
¿Está de alguna forma Daniel 10 conectado con los 2300 días? Por supuesto, el decreto se debe dar para que los 2300 días comiencen a tiempo. Les voy a leer esta declaración de Ellen White. Está aquí en su manual. Déjeme ver si la encuentro. Está en la página 232. Está un poquito más tarde en lo que íbamos a revisar hoy. Dice, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de ¿quién? De Ciro. ¿Tú sabías que había oposición para reconstruir el templo? Oposición desde ese mismo punto en la historia hasta que construyeron el muro. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que todo tenía que ser reconstruido para que comenzara la profecía de las 70 semanas y se cumpliera la de los 2300 días. Así que el ángel Gabriel fue exitoso en la lucha contra el príncipe de Persia y sus huestes, no por sí mismo. Porque dice, antes que la lucha terminara, Cristo en sí mismo vino a ayudar a Gabriel. ¿Y Ciro dio el decreto? Sí. Lo que realmente lleva al decreto de los 2300 días. ¿Cuán importante es Daniel 10? Es crucialmente importante. ¿Tiene algo que ver con la profecía de los 2300 días? Por supuesto que sí. Desafortunadamente, el tiempo ha pasado muy rápido. Así que, desafortunadamente, vamos a tener que ir ahora a Daniel 11 y lo vamos a revisar rápidamente. Ya vimos que en Daniel 8, ¿cuál es el tema central de Daniel 8? Los 2300 días. ¿Cuál es el tema central de Daniel 9? El inicio de los 2300 días. ¿Cuál es el tema central de Daniel 10? La lucha para que Israel sea restablecido y así la profecía de los 2300 días pueda comenzar a tiempo con las 70 semanas. ¿Qué tal Daniel 11? ¿Tú sabías que no hay una visión nueva en Daniel 11? No hay una visión nueva, solo una explicación. ¿Una explicación de qué? De Daniel 8. ¿Me están siguiendo? Así que ahora Gabriel va a decir, ok Daniel, ahora que ya te expliqué cómo comienza con la lucha para que se diera el decreto, ahora te voy a llevar de regreso hacia donde todo esto empezó. Y vamos a movernos a través de la historia, pero en vez de llevarte a 1844, te voy a llevar al cierre de la gracia y cuando el reino eterno se establece. Así que revisemos esto, ¿me están siguiendo? Es increíble. Vamos a la página 232. En el capítulo 11, Gabriel completa la explicación que había quedado suspendida en Daniel 8. Es importante destacar que no hay una visión nueva en este capítulo, solo una explicación. ¿De qué podría ser esta explicación? Bueno, se trata de Daniel 8, eso va a quedar muy claro. Esto indica que Daniel 11 es la explicación de la visión de Daniel 8, porque no hay otra visión entre el capítulo 8 y el capítulo 11. Gabriel va a comenzar la explicación de la visión de Daniel 8 en el mismo punto de partida. Si lees Daniel 11, ¿con qué reino comienza Daniel 11? Persia. ¿Con qué reino continúa? Lo dice por nombre, Grecia. ¿Menciona el primer rey en Daniel 11? Ese es el cuerno notable. ¿Acaso menciona la división en 4 del reino de Alejandro? ¿Comienza en el mismo punto que Daniel 8? Absolutamente. Luego el capítulo describe el dominio de la Roma pagana, hasta el verso 30. Y luego describe desde el verso 31 al verso 39 la Roma papal. Luego, cuando llegas a Daniel 11:40, aparece la herida mortal. ¿Se acuerdan cuando vimos el rey del sur, que representaba a Francia, atacando a quién? Al rey del norte. Así que esto nos está llevando a 1798, hasta la Revolución Francesa, absolutamente.
La visión nos lleva más allá de los 1260 años de opresión papal, a la persecución final del pueblo de Dios cuando el reino del norte sana su herida. ¿Se han fijado que en Daniel 11, después que dice que el rey del sur atacó al rey del norte, de repente el rey del norte se recupera de todo? Así que esta herida mortal que le da el rey del sur al rey del norte, la última parte de la historia, no, porque después de eso el rey del norte se recupera y conquista todo. Estamos en la página 233. Cuando el rey del norte sale para destruir y aniquilar al pueblo de Dios y establece un punto estratégico para dar el último golpe mortal, ¿qué es lo que pasa? Miguel se levanta. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese es el fin del juicio que comenzó en 1844. Es el cierre de la gracia. Cuando Jesús se cambia sus ropas de la ropa de sumo sacerdote a sus ropas de venganza. Así que, ¿será que Daniel 11 nos lleva más allá de 1844? Que es el comienzo del juicio. Sí, probablemente si Daniel no se hubiera enfermado, Gabriel le hubiera explicado todo. Pero se enfermó, así que Gabriel tuvo que esperar para explicarlo después. Así que Miguel se pare representa el cierre de la gracia. Tú te preguntarás cómo sabemos eso. Porque la misma expresión se utiliza en los versos 2 y 3 y se refiere cuando los reyes comienzan a reinar. ¿Y cuándo Jesús comienza a reinar? Cuando su reino está listo. ¿Y cuándo su reino estará listo? Cuando el juicio investigador termine. Ahora, continuemos. La visión de Daniel 8 solo explica la cadena profética del reino de Persia al comienzo del juicio al final de los 2300 días. La explicación de Daniel 11 comienza en el mismo punto de partida de Daniel 8, pero nos lleva más allá del comienzo del juicio a la conclusión de los 2300 días, al cierre del juicio investigador, cuando Miguel se levanta. Después que Miguel se levanta, ¿qué es lo que va a pasar? Daniel 12:1 dice que Miguel se levantará. La gracia se cierra. ¿Qué va a pasar después de eso? Oh, dice que el pueblo de Dios va a pasar por el peor tiempo de angustia de la historia. Pero en el peor momento, cuando aparezca el rey del norte que parece que va a aniquilarlos, ¿qué es lo que va a pasar? Al final del tiempo de angustia, ¿Dios hará qué? Dios liberará a su pueblo de la ira del rey del norte, que son todos aquellos cuyos nombres se retuvieron en el libro. Vamos a Daniel 12:1. Esto es muy interesante. Daniel capítulo 12, verso 1. Aquí hay muchos elementos. Daniel 12, verso 1. De hecho, vamos al capítulo 11, verso 44. Dice aquí que cuando el rey del norte, que estaba conquistando todo de acuerdo a los versos previos, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Así que va a haber noticias del norte y del oriente que van a atemorizarlo, al rey del norte, que está conquistando todo. ¿Qué viene del este? Los ángeles que sellan. Vienen de donde sale el sol. ¿Y dónde está el norte? Arriba. Apocalipsis 18 habla de un ángel que desciende del cielo y el mundo es lleno por su gloria. ¿Será que eso alarmará al papado? Absolutamente. ¿Y qué va a hacer como resultado de eso? Y saldrá, y con gran ira, para destruir y matar a muchos. Pero ¿qué pasará cuando salga a aniquilar muchos? Vamos al verso 1 del capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa que Miguel se levantará? La gracia se cierra. ¿Ese es el final de la historia? No. Dice el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y luego qué vendrá? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que hay un periodo después del cierre de la gracia, pero antes que Jesús venga a dar el reino a su pueblo, sí. Y dice, y en aquel tiempo, ¿será libertado quién? Tu pueblo. Y este es un detalle importante. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cómo será determinado quién está inscrito en el libro? ¿Quién determina que esté inscrito ahí? El juicio investigador.
La gente dice el juicio investigador fue un invento de Ellen White. No es un invento de Ellen White, está en toda la Biblia. Noten que Gabriel no solo le explica a Daniel acerca de la ira del rey del norte, del papado, y prepara su estrategia para darle el golpe mortal al pueblo de Dios, también el fuerte clamor del cuarto ángel, y el sellamiento, y el cierre de la gracia, y el tiempo de tribulación, y la liberación del pueblo de Dios, y va más allá, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es lo que se llama la resurrección especial. No tenemos tiempo de revisar esto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquellos que crucificaron a Cristo resucitarán en esa resurrección especial. Y aquellos que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel van a resucitar en ese periodo. Y aún no termina ahí. Termina con el reino eterno. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas ¿a qué? A perpetua eternidad. ¿Me están siguiendo? Hay 5 razones. La evidencia interna nos muestra que realmente Daniel, del 8 al 12, tiene un tema central, ¿cierto? Lo vimos ahí en Daniel 8, 9, 10, 11 y 12, verso 3. Ahora, les pregunto esto. Si Daniel 12, verso 4 nos dice que el libro es sellado hasta el tiempo del fin, ¿podríamos esperar que en algún lugar de la Biblia dijera que ese libro va a abrirse? ¿Y el libro se trataría acerca del juicio? ¿Y su mensaje traería decepción? Pero después de eso, se tiene que predicar que el templo sería medido. ¿Tú esperarías que hubiera otro lugar en la Biblia que describe el momento cuando el libro se abre? ¿Tenemos tal pasaje en la Escritura? ¿Dónde está? En Apocalipsis capítulo 10. Un ángel poderoso desciende del cielo con un libro abierto en su mano. Y el capítulo completo se trata del juicio. Y así, mañana en nuestra primera sesión, estudiaremos acerca del pequeño libro que fue sellado. Así que como siempre digo, no se pierdan el próximo emocionante episodio.